En las profundidades de la tierra mexicana, 5 jóvenes brillantes desaparecieron sin rastro en 1994, tragándoselas la oscuridad eterna de la Cueva de los Susurros. Durante 4 largos años, sus familias vivieron con una pregunta que les desgarraba el alma. ¿Qué había pasado con Alejandra, Carmen, Sofía, Guadalupe y Patricia? 5 estudiantes universitarias entraron en una caverna un soleado día de marzo. Ninguna de ellas volvió a ver la luz del sol. Las búsquedas más exhaustivas no encontraron ni un solo rastro. Parecía como si la tierra misma se las hubiera tragado. ¿Cómo pueden desaparecer 5 personas sin dejar huella alguna? ¿Qué secretos oscuros guardaba la Cueva de los Susurros? ¿Por qué las autoridades nunca pudieron resolver este misterio que atormentó a todo un pueblo? La respuesta llegaría 4 años después, de la manera más inesperada, cuando un pescador local haría un descubrimiento que cambiaría todo y revelaría una verdad más impactante que cualquier teoría imaginada. Una verdad que mostraría que las 5 jóvenes habían luchado por sus vidas mucho más tiempo del que nadie había creído posible. Esta es la historia real de 5 exploradoras valientes, de un misterio que desafió toda explicación, y de cómo la persistencia y la ciencia finalmente revelaron una verdad que honró para siempre su memoria. Toma asiento y prepárate. No vas a olvidar esto. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo? El sol apenas comenzaba a asomar entre los cerros cuando 5 jóvenes cargaron sus mochilas en la vieja camioneta Ford de Don Esteban. Era un sábado perfecto para la aventura, con el cielo despejado y una brisa fresca que prometía un día memorable. Las muchachas, estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, habían planeado esta expedición durante semanas. Alejandra Morales, de 22 años, líder natural del grupo y estudiante de geología, revisaba por última vez su equipo. Sus ojos brillaban con la emoción de quien había soñado con explorar las famosas cuevas de la región desde niña. Carmen Villareal, 20 años, futura bióloga, llevaba consigo una cámara fotográfica que había pedido prestada especialmente para documentar la flora subterránea. Sofía Hernández, la más joven con apenas 18 años, estudiaba antropología y esperaba encontrar pinturas rupestres o vestigios de culturas ancestrales. Las hermanas Guadalupe y Patricia Sánchez, de 19 y 21 años respectivamente, completaban el quinteto. Guadalupe estudiaba educación física y era conocida por su resistencia y fuerza, mientras que Patricia, estudiante de letras, llevaba un diario donde registraba meticulosamente cada aventura del grupo. ¿Están seguras de que quieren ir hasta allá?, preguntó don Esteban, el conductor que las había llevado otras veces a excursiones menos arriesgadas. Su rostro mostraba preocupación mientras señalaba hacia la Cueva de los Susurros, una formación rocosa que se alzaba imponente a 3 kilómetros del pueblo. Estaremos bien, don Esteban. Regresamos antes del anochecer, respondió Alejandra con confianza, ajustándose la mochila que contenía cuerdas, linternas y provisiones para todo el día. El pueblo de San Miguel de las Cuevas era pequeño, con apenas 800 habitantes que vivían principalmente de la agricultura y la ganadería. La Cueva de los Susurros formaba parte del folclore local desde tiempos inmemoriales. Los ancianos contaban historias sobre voces que se escuchaban en su interior durante las noches de luna llena, pero también hablaban de la belleza incomparable de sus formaciones rocosas y lagos subterráneos. Las 5 amigas habían investigado la cueva durante meses. Alejandra había consultado mapas geológicos y estudios espeleológicos básicos. Sabían que tenía aproximadamente 2 kilómetros de túneles explorados, con varios niveles y al menos 3 lagos interiores conocidos. Lo que más las emocionaba era la posibilidad de ser las primeras estudiantes universitarias en documentar científicamente la cueva. Mientras caminaban hacia la entrada, sus voces se mezclaban con el canto de los pájaros matutinos. Carmen tomaba fotografías del paisaje exterior, Patricia escribía sus primeras impresiones en el diario, y Sofía recolectaba pequeñas muestras de minerales que encontraba en el camino. La entrada de la cueva se abría como una boca gigantesca en la ladera rocosa. La abertura principal medía aproximadamente 4 metros de altura por 6 de ancho, pero se estrechaba rápidamente hacia el interior. Un aire fresco y húmedo emanaba del interior, trayendo consigo un olor peculiar a tierra mojada y minerales.
Recuerden que debemos permanecer juntas en todo momento, advirtió Alejandra mientras encendía su linterna principal. Si alguien se siente mal o insegura, regresamos inmediatamente. Las demás asintieron, encendieron sus linternas y comenzaron el descenso. Sus voces fueron desvaneciéndose gradualmente mientras se adentraban en las profundidades de la tierra. Don Esteban las observó hasta que las últimas luces de sus linternas desaparecieron en la oscuridad. «Que Dios las cuide», murmuró el viejo conductor, sin saber que esas serían las últimas palabras dirigidas a las 5 jóvenes que alguien recordaría haber pronunciado. A las 8:30 de la mañana del 7 de marzo de 1994, Alejandra, Carmen, Sofía, Guadalupe y Patricia se adentraron en la cueva de los susurros. Nunca más volverían a ver la luz del sol. Cuando don Esteban regresó al punto de encuentro acordado a las 6 de la tarde del día siguiente, solo encontró silencio. El viejo Ford esperó durante 2 horas junto a la entrada de la cueva, con su conductor caminando nerviosamente alrededor del vehículo. Las muchachas habían prometido estar de vuelta antes del anochecer, pero las sombras se alargaban y no había señales de ellas. «Alejandra. Carmen», gritó don Esteban hacia la entrada de la cueva, pero solo el eco de su propia voz le respondió. La preocupación se transformó en pánico cuando, a las 8 de la noche, decidió regresar al pueblo para alertar a las autoridades. La noticia de la desaparición se extendió como incendio por San Miguel de las Cuevas. Los padres de las jóvenes, que inicialmente pensaron que sus hijas habían decidido quedarse una noche más para una exploración más profunda, comenzaron a comprender la gravedad de la situación cuando el comandante de la policía local, Miguel Contreras, organizó la primera búsqueda. El 9 de marzo, al amanecer, más de 50 voluntarios se reunieron en la plaza del pueblo. Eran campesinos, comerciantes, maestros y estudiantes que conocían a las familias de las desaparecidas. Entre ellos se encontraba Raúl Morales, padre de Alejandra y veterano minero que conocía las cuevas de la región mejor que nadie. «Mi hija es prudente y experimentada», decía Raúl mientras organizaba los grupos de búsqueda. «Si algo las detuvo, debe haber sido grave». La primera exploración de rescate estuvo liderada por Raúl y otros 2 mineros experimentados. Equipados con cuerdas, linternas potentes y equipos de comunicación básicos, se adentraron en la cueva de los susurros siguiendo la ruta más probable que habrían tomado las estudiantes. Los túneles principales de la cueva eran relativamente seguros, pero había múltiples ramificaciones que llevaban a galerías menos exploradas. En algunos puntos, el techo descendía tanto que era necesario avanzar reptando. En otros, profundas simas se abrían sin previo aviso, cubiertas apenas por una delgada capa de sedimento que podía ceder bajo el peso de una persona. Durante 3 días, los equipos de rescate peinaron cada centímetro accesible de la cueva. Encontraron algunas marcas de botas en el barro de ciertas galerías, que podrían haber pertenecido a las jóvenes, pero ninguna evidencia conclusiva. Lo más perturbador era la ausencia total de cualquier rastro, ni ropa desgarrada en las rocas afiladas, ni marcas de lucha, ni señales de pánico. El comandante Contreras solicitó apoyo a la capital del estado. El 12 de marzo llegó un equipo especializado de espeleólogos de Chihuahua, junto con equipos más sofisticados de detección. Utilizaron cámaras subacuáticas para explorar los lagos interiores de la cueva, pensando que las jóvenes podrían haber caído al agua. Los 3 lagos conocidos de la cueva fueron explorados meticulosamente. El lago Esmeralda, el más grande y profundo, con aguas cristalinas de un color verdoso hipnotizante, fue inspeccionado hasta una profundidad de 30 metros. El lago de los Ecos, más pequeño pero con corrientes subterráneas misteriosas, también fue registrado completamente. El tercer lago, conocido localmente como el Espejo, era el más superficial pero tenía conexiones con túneles inundados que se extendían por distancias desconocidas. Después de 2 semanas de búsqueda intensiva, las autoridades comenzaron a considerar otras posibilidades. ¿Habían salido las jóvenes de la cueva por alguna salida alternativa desconocida? ¿Había ocurrido un accidente que las llevó a un lugar inaccesible? ¿O algo más siniestro había sucedido? Los padres de las 5 jóvenes se negaban a aceptar que la búsqueda fuera suspendida. Contrataron a equipos privados de rescate, ofrecieron recompensas y mantuvieron viva la esperanza durante meses.
Pero conforme pasaba el tiempo, la realidad se volvía cada vez más cruel. Alejandra, Carmen, Sofía, Guadalupe y Patricia parecían haberse desvanecido de la faz de la tierra, como si la cueva misma se las hubiera tragado para guardar eternamente su secreto. Los meses que siguieron a la desaparición transformaron para siempre el rostro de San Miguel de las Cuevas. El pueblo, antes tranquilo y confiado, se volvió un lugar marcado por la sombra del misterio y el dolor de 5 familias destrozadas. La Cueva de los Susurros, que durante generaciones había sido vista como una maravilla natural y un sitio de aventura, se convirtió en un lugar temido y evitado. Las autoridades estatales mantuvieron oficialmente abierta la investigación, pero los recursos destinados a la búsqueda disminuyeron drásticamente después del primer mes. El comandante Contreras, agobiado por la presión de las familias y la falta de avances, solicitó su traslado a otra jurisdicción. Su reemplazo, el comandante Jesús Ayala, heredó un caso que parecía imposible de resolver. Los padres de las jóvenes formaron un grupo de apoyo mutuo que se reunía cada domingo en la casa de los Morales. Raúl, el padre de Alejandra, había envejecido visiblemente en pocos meses. Sus cabellos se habían vuelto completamente grises y sus ojos habían perdido el brillo que lo caracterizaba. La madre de Carmen, doña Esperanza Villareal, había caído en una depresión profunda que la obligó a cerrar su pequeña tienda de abarrotes. No puedo aceptar que se hayan ido así, sin más, repetía constantemente Raúl durante las reuniones familiares. 5 muchachas no desaparecen como por arte de magia. Tiene que haber una explicación. Los hermanos menores de las desaparecidas sufrían de manera particular. En la escuela, otros niños los señalaban y susurraban historias fantásticas sobre lo que había pasado con sus hermanas. Algunos decían que habían sido raptadas por extraterrestres, otros que las había devorado algún monstruo de la cueva, y los más crueles insinuaban que habían huido con novios secretos. La Universidad Autónoma de Chihuahua estableció un fondo de becas en memoria de las 5 estudiantes y organizó ceremonias conmemorativas cada aniversario de la desaparición. Los compañeros de clase de las jóvenes graduaron con la sensación de que algo fundamental faltaba en sus vidas académicas. Muchos de ellos visitaron el pueblo durante los primeros 2 años, ofreciendo apoyo a las familias y participando en búsquedas independientes. En 1995, un grupo de estudiantes de geología organizó una expedición no autorizada a la Cueva de los Susurros. Querían aplicar tecnologías más modernas de detección que no habían estado disponibles durante las búsquedas oficiales. Utilizaron sonares portátiles, detectores de metales y equipos de escalada especializados para acceder a galerías previamente inaccesibles. La expedición estudiantil descubrió 3 nuevas cámaras en la cueva, incluyendo una galería superior que había permanecido oculta debido a un derrumbe parcial. Sin embargo, estas nuevas áreas tampoco revelaron pistas sobre el destino de las 5 jóvenes. Lo único que encontraron fue más misterio. En una de las cámaras recién descubiertas había pinturas rupestres que sugerían que la cueva había sido utilizada por pueblos indígenas durante siglos. Los hallazgos arqueológicos atrajeron brevemente la atención de los medios nacionales y de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Durante algunos meses, la cueva se llenó nuevamente de actividad, pero esta vez de científicos y arqueólogos en lugar de equipos de rescate. Las familias de las desaparecidas vieron con amargura cómo la búsqueda de sus hijas quedaba relegada a segundo plano por el interés en las pinturas prehistóricas. Para 1996, las visitas oficiales a la cueva habían cesado completamente. Los accesos fueron parcialmente sellados por razones de seguridad, aunque esto no impidió que ocasionales aventureros locales siguieran explorándola de manera clandestina. El pueblo retomó gradualmente sus rutinas normales, pero el dolor de las familias permanecía tan intenso como el primer día. Los domingos por la tarde, Raúl Morales tenía la costumbre de caminar hasta la entrada sellada de la cueva y permanecer allí durante horas, como si esperara que en cualquier momento sus oídos captaran la voz de Alejandra llamándolo desde las profundidades. Doña Esperanza había reabierto su tienda, pero mantenía un altar improvisado con fotografías de las 5 jóvenes junto a la caja registradora. En 1997, 3 años después de la desaparición, las autoridades estatales declararon oficialmente muertas a las 5 jóvenes,
permitiendo que sus familias tramitaran los certificados de defunción necesarios para cuestiones legales y de seguros. Fue un día devastador para los padres, que se vieron obligados a realizar funerales simbólicos sin cuerpos que sepultar. Para principios de 1998, San Miguel de las Cuevas parecía haber aceptado que el misterio de las 5 exploradoras nunca sería resuelto. Los turistas ocasionales que llegaban preguntando por la historia recibían respuestas evasivas y miradas incómodas. El pueblo había decidido, de manera tácita, que era mejor no hablar de lo que no se podía explicar. Pero el destino tenía preparada una revelación que cambiaría todo. Pedro Galván había pescado en el Lago Azul durante más de 30 años. Conocía cada recodo, cada profundidad, cada temporada de cada especie que habitaba sus aguas cristalinas. Por eso sabía inmediatamente que algo estaba fuera de lugar cuando su red de arrastre se enganchó en algo inusual cerca de la orilla oeste del lago. Era una mañana de abril especialmente clara, con el agua tan transparente que se podían ver los peces nadando a varios metros de profundidad. Pedro había llegado antes del amanecer, como era su costumbre, para aprovechar las mejores horas de pesca. Sus movimientos eran automáticos después de décadas de rutina: preparar el equipo, echar la red, esperar el momento preciso para recogerla. Pero cuando tiró de la red esa mañana, la resistencia era diferente. No era el peso muerto de un tronco sumergido o la lucha vigorosa de un pez grande. Era algo que se movía de manera extraña, como si múltiples objetos estuvieran enredados entre sí. ¿Qué demonios?, murmuró Pedro mientras luchaba por traer la red hacia la superficie. Lo que emergió del agua lo dejó paralizado. Entre las mallas de su red había 5 mochilas, claramente identificables a pesar de los años sumergidas. El material estaba descolorido y parcialmente descompuesto, pero las formas rectangulares características eran inconfundibles. Junto a las mochilas flotaban otros objetos: una cámara fotográfica en una bolsa hermética, botellas de agua vacías, linternas que habían perdido su brillo y lo que parecían ser restos de comida enlatada. Pedro era un hombre sencillo, pero no tonto. Inmediatamente comprendió la importancia de lo que había encontrado. 4 años antes, todo México había seguido la historia de las 5 estudiantes desaparecidas en la Cueva de los Susurros. La descripción de sus pertenencias había sido publicada en periódicos y difundida en programas de televisión. Con manos temblorosas, Pedro remó hacia la orilla arrastrando cuidadosamente la red con su preciosa carga. Una vez en tierra firme, extendió las mochilas sobre la arena húmeda del lago. Cada una tenía características distintivas que recordaba de las descripciones en los medios: una mochila roja con parches de universidades, otra azul marino con un bordado de flores, una verde militar con múltiples compartimentos. Dentro de las bolsas herméticas que habían resistido parcialmente la humedad, Pedro encontró documentos que confirmaron sus sospechas. Una credencial estudiantil plastificada con el nombre Alejandra Morales Vázquez y una fotografía que, aunque descolorida, era claramente reconocible. Un cuaderno con páginas adheridas por la humedad, pero donde aún se podía leer en la portada «Diario de Patricia Sánchez». El pescador no tocó nada más. Cubrió cuidadosamente los objetos con una lona que llevaba en su embarcación y condujo su vieja camioneta a toda velocidad hacia el pueblo más cercano, que casualidad del destino, era San Miguel de las Cuevas. La noticia llegó a oídos del comandante Ayala antes del mediodía. Para las 2 de la tarde, un equipo de investigadores estatales había acordonado el área del hallazgo. Para las 4, los primeros reporteros llegaban desde la capital del estado. Para las 6 de la tarde, las 5 familias de las desaparecidas se encontraban en la orilla del Lago Azul, viendo con lágrimas en los ojos las pertenencias de sus hijas. «Es su mochila», confirmó Raúl Morales con voz quebrada mientras identificaba la mochila roja de Alejandra. «Yo mismo la ayudé a coser ese parche de la Universidad de Texas cuando regresó de su intercambio estudiantil». Doña Esperanza Villareal sostenía entre sus manos la cámara fotográfica de Carmen, la misma que había pedido prestada específicamente para documentar la exploración de la cueva. Los padres de Sofía reconocieron inmediatamente su pequeña mochila de excursionista, regalo de cumpleaños que le habían dado apenas 2 meses antes de la desaparición. Pero el hallazgo generaba más preguntas de las que respondía. El Lago Azul se encontraba a 40 kilómetros de la Cueva de los Susurros,
sin ninguna conexión hidrológica conocida entre ambos lugares. Los estudios geológicos de la región no mostraban ríos subterráneos o sistemas de cuevas que conectaran las dos ubicaciones. ¿Cómo llegaron estas mochilas hasta aquí?, se preguntaba en voz alta el comandante Ayala mientras supervisaba la recolección de evidencias. ¿Y si están aquí las mochilas, dónde están ellas? Los investigadores trabajaron hasta muy entrada la noche, utilizando linternas submarinas para buscar más evidencias en el fondo del lago. Encontraron algunos objetos menores, una linterna rota, fragmentos de lo que parecía ser una brújula, y varios artículos de higiene personal que coincidían con las listas de pertenencias que las familias habían proporcionado 4 años antes. Pero no encontraron rastro alguno de los cuerpos de las 5 jóvenes. El Lago Azul, que había guardado celosamente las mochilas durante 4 años, no estaba dispuesto a revelar todos sus secretos de una sola vez. El misterio, lejos de resolverse, se había vuelto aún más profundo y perturbador. El hallazgo de las mochilas en el Lago Azul provocó una conmoción que se extendió mucho más allá de San Miguel de las Cuevas. Los medios nacionales, que habían seguido el caso inicialmente pero después lo habían olvidado, regresaron con renovado interés. Reporteros de Televisa, TV Azteca y varios periódicos nacionales establecieron campamentos temporales en el pequeño pueblo, transformando su tranquila rutina en un circo mediático. El Procurador General del Estado, licenciado Fernando Maldonado, anunció personalmente la reapertura oficial del caso. En una conferencia de prensa celebrada en la Presidencia Municipal de San Miguel de las Cuevas, declaró que se destinarían todos los recursos necesarios para resolver finalmente el misterio de las 5 estudiantes desaparecidas. Este hallazgo representa una nueva oportunidad para encontrar la verdad, declaró Maldonado ante las cámaras. No descansaremos hasta saber qué pasó con Alejandra, Carmen, Sofía, Guadalupe y Patricia. La investigación renovada fue puesta bajo la supervisión de la comandante Isabel Ruiz, una experimentada detective especializada en casos complejos que había resuelto varios homicidios de alto perfil en Ciudad Juárez. Su primera decisión fue establecer 2 líneas paralelas de investigación, una centrada en determinar cómo habían llegado las mochilas al Lago Azul y otra enfocada en explorar nuevamente la Cueva de los Susurros con tecnología más avanzada. Para la investigación del lago, Ruiz solicitó la colaboración del Instituto de Geología de la UNAM. Un equipo de hidrólogos y geólogos llegó para realizar estudios comprensivos de las corrientes subterráneas de la región. Utilizando trazadores químicos y sonar de penetración profunda, comenzaron a mapear el sistema hidrológico completo del área. Los resultados preliminares fueron sorprendentes. Los científicos descubrieron una red de ríos subterráneos mucho más compleja de lo que se había documentado previamente. El sistema se extendía por más de 100 kilómetros cuadrados, conectando múltiples cuevas, cenotes y cuerpos de agua superficiales que anteriormente se creían independientes entre sí. Es como un laberinto acuático subterráneo, explicó el doctor Roberto Castillo, jefe del equipo geológico. Las conexiones son tan intrincadas que un objeto introducido en un punto podría emerger en lugares completamente inesperados, incluso años después. Paralelamente, la comandante Ruiz organizó una nueva exploración de la Cueva de los Susurros. Esta vez contaba con equipos de última generación, rádares de penetración de suelo, cámaras robóticas para explorar espacios inaccesibles y un sistema de comunicación por radio que permitiría mantener contacto constante con los exploradores. El equipo de espeleólogos especializados estaba liderado por Carlos Mendoza, un veterano explorador de cuevas que había participado en expediciones en todo México y Centroamérica. Mendoza había estudiado detalladamente los reportes de las búsquedas originales de 1994 y había identificado varias áreas que no habían sido exploradas completamente. Las búsquedas originales fueron exhaustivas para su época, explicó Mendoza a la comandante Ruiz, pero la tecnología actual nos permite acceder a lugares que hace 4 años eran prácticamente imposibles de explorar. La nueva exploración comenzó el 2 de mayo de 1998. Durante la primera semana, el equipo de Mendoza redescubrió las cámaras encontradas por los estudiantes universitarios en 1995, pero utilizando rádares de suelo lograron identificar 3 espacios adicionales ocultos detrás de paredes rocosas aparentemente sólidas.
En una de estas cámaras ocultas hicieron un descubrimiento inquietante. El espacio, al que denominaron cámara perdida, mostraba señales claras de ocupación humana reciente. Había restos de fogatas, marcas en las paredes que parecían llevar cuenta de días o semanas, y lo más perturbador, grabados en la piedra que incluían los nombres Alejandra, Carmen y Sofía. Estuvieron aquí, informó Mendoza por radio a la comandante Ruiz. No sabemos por cuánto tiempo, pero definitivamente estuvieron en esta cámara. El hallazgo de la cámara perdida cambió completamente la dirección de la investigación. Los análisis forenses de los restos de las fogatas indicaron que habían sido encendidas aproximadamente 4 años antes, coincidiendo con la fecha de la desaparición. Los grabados en las paredes fueron examinados por expertos en caligrafía, quienes confirmaron que el estilo de escritura era consistente con el de adolescentes y jóvenes adultas. Pero la pregunta más inquietante permanecía sin respuesta: si las jóvenes habían logrado llegar a esta cámara oculta y habían sobrevivido allí durante algún tiempo, ¿qué había pasado después? ¿Cómo habían salido de la cueva? ¿Y por qué sus mochilas habían aparecido en un lago a 40 kilómetros de distancia? La comandante Ruiz sentía que se acercaba a la verdad, pero también intuía que los secretos más profundos del caso aún permanecían ocultos en las sombras. La investigación de la cámara perdida reveló detalles que transformaron por completo la comprensión del caso. Los expertos forenses, trabajando bajo la supervisión directa de la comandante Isabel Ruiz, descubrieron evidencias que pintaban un cuadro mucho más complejo de lo que había sucedido en marzo de 1994. Los análisis de carbono de los restos de las fogatas confirmaron que habían sido encendidas entre marzo y abril de 1994. Más revelador aún, los expertos encontraron múltiples capas de ceniza, lo que indicaba que los fuegos habían sido encendidos repetidamente durante un periodo de varias semanas. Las 5 jóvenes no solo habían llegado a la cámara oculta, sino que habían permanecido allí durante mucho más tiempo del que nadie había imaginado. Sobrevivieron en esta cámara durante al menos un mes, informó el Dr. Patricia Aguirre, especialista en antropología forense. Los restos orgánicos que encontramos sugieren que lograron alimentarse, probablemente de reservas de emergencia que llevaban y posiblemente de recursos que encontraron en la cueva. Los grabados en las paredes contaban una historia fragmentada pero desgarradora. Además de los nombres, había marcas que parecían llevar cuenta de los días transcurridos. Los números llegaban hasta 47, sugiriendo que al menos una de las jóvenes había mantenido un registro temporal durante casi 7 semanas. Pero lo más inquietante eran los mensajes grabados en las últimas semanas. Frases como «el agua subió demasiado» y «no podemos regresar por donde vinimos» sugerían que las jóvenes se habían encontrado atrapadas por cambios en el sistema de cuevas que habían bloqueado su ruta de escape original. El geólogo Roberto Castillo propuso una teoría que explicaba tanto la supervivencia prolongada como la eventual desaparición de las estudiantes. La región experimentó lluvias excepcionalmente intensas en abril de 1994, explicó, consultando registros meteorológicos históricos. Estas lluvias habrían causado inundaciones en los túneles inferiores de la cueva, cortando efectivamente las rutas de salida conocidas. La teoría de Castillo se vio respaldada por el descubrimiento de una abertura parcialmente colapsada en el fondo de la cámara perdida. Los análisis geológicos indicaron que esta abertura había sido mucho más grande en el pasado, probablemente conectando con túneles que se extendían hacia otras partes del sistema de cuevas. Es posible que las jóvenes hayan intentado escapar por esta ruta alternativa cuando las inundaciones bloquearon su salida original, sugirió Mendoza, el jefe de los espeleólogos. Pero este túnel también se colapsó, posiblemente debido a la saturación de agua en el suelo rocoso. La comandante Ruiz ordenó una exploración exhaustiva del túnel colapsado. Utilizando robots especializados y equipos de perforación controlada, los ingenieros lograron abrir un pasaje lo suficientemente amplio para permitir la entrada de exploradores humanos. Lo que encontraron al otro lado los dejó sin palabras. El túnel se extendía por más de 200 metros antes de abrirse en una caverna natural de dimensiones impresionantes. Esta caverna, que inmediatamente fue bautizada como la Catedral Oculta, contenía un lago subterráneo de aguas cristalinas que se extendía hasta perderse en la oscuridad.
Pero lo más importante era lo que encontraron en las orillas del lago subterráneo. Restos de una fogata más reciente, claramente diferente de las encontradas en la cámara perdida. Fragmentos de tela que los análisis posteriores confirmarían como pertenecientes a la ropa que llevaban las estudiantes el día de su desaparición. Y grabado en una roca junto al agua, un mensaje final que helaría la sangre de todos los investigadores. Vamos a intentar nadar hasta la luz. Si no regresamos, díganle a nuestras familias que las amamos. Alejandra, Carmen, Sofía, Guadalupe, Patricia. 23 de abril de 1994. El mensaje estaba acompañado por una flecha grabada en la piedra que señalaba directamente hacia el lago subterráneo. Los buzos especialistas que exploraron las aguas confirmaron que existía una corriente subterránea que se dirigía hacia el este, en dirección general hacia donde se encontraba el lago azul. Intentaron escapar nadando por el río subterráneo, concluyó la comandante Ruiz con voz grave. Creían que las corrientes las llevarían hacia una salida, hacia la luz que mencionan en el mensaje. La teoría se volvía cada vez más clara y más trágica. Las 5 jóvenes, después de sobrevivir durante casi 2 meses en las profundidades de la cueva, habían tomado la desesperada decisión de confiar sus vidas a las aguas subterráneas. Habían abandonado sus mochilas en la orilla, llevando consigo solo lo esencial, y se habían sumergido en las aguas heladas del río subterráneo con la esperanza de encontrar una salida. Las corrientes las habían llevado a través del laberinto acuático que conectaba el sistema de cuevas con el lago azul. Pero el viaje había sido fatal. En algún punto del recorrido subterráneo, las 5 jóvenes habían perdido la vida, mientras que sus mochilas, más ligeras y con bolsas de aire atrapado, habían continuado el viaje hasta emerger años después en el lago. Los buzos continuaron explorando el río subterráneo durante las siguientes semanas, siguiendo las corrientes que conectaban la catedral oculta con el lago azul. Era un sistema complejo de túneles inundados, sifones naturales y cavernas sumergidas que se extendía por kilómetros bajo tierra. En uno de estos túneles, a aproximadamente 3 kilómetros de la catedral oculta, hicieron el descubrimiento final que confirmaría definitivamente el destino de las 5 estudiantes. En una caverna sumergida donde las corrientes formaban un remolino natural, encontraron restos óseos humanos junto con fragmentos de ropa y calzado que coincidían con las descripciones de lo que llevaban las jóvenes. El análisis forense de los restos confirmó que pertenecían a 5 individuos diferentes, todos de edad y características físicas consistentes con las de las estudiantes desaparecidas. Las pruebas de ADN, comparadas con muestras proporcionadas por las familias, proporcionarían la confirmación final semanas después. Han estado aquí todo este tiempo, murmuró Raúl Morales cuando la comandante Ruiz le informó del hallazgo. Mi Alejandra y sus amigas intentaron tanto salir para regresar con nosotros. El caso que había permanecido sin resolver durante 4 años finalmente tenía respuestas. Pero estas respuestas traían consigo una mezcla agridulce de alivio y dolor renovado para las familias que habían esperado tanto tiempo para conocer la verdad. La confirmación oficial llegó el 15 de julio de 1998. Los análisis de ADN realizados en los laboratorios de la Procuraduría General de la República confirmaron lo que todos ya sabían en sus corazones. Los restos encontrados en la caverna sumergida pertenecían a Alejandra Morales, Carmen Villareal, Sofía Hernández, Guadalupe Sánchez y Patricia Sánchez. La comandante Isabel Ruiz convocó a una conferencia de prensa en la que participaron las 5 familias, autoridades estatales y representantes de los medios nacionales que habían seguido el caso desde su reapertura. El ambiente era sombrío, pero también había una sensación palpable de alivio después de 4 años de incertidumbre. Después de una investigación exhaustiva, comenzó la comandante Ruiz, podemos confirmar que las 5 jóvenes murieron en un accidente durante su intento desesperado de escapar de la cueva de los susurros. No hubo crimen, no hubo negligencia de terceros. Fue una tragedia causada por una combinación extraordinaria de circunstancias meteorológicas y geológicas. La reconstrucción oficial de los eventos era devastadoramente clara. Las 5 estudiantes habían entrado en la cueva el 7 de marzo de 1994, siguiendo rutas conocidas y tomando precauciones razonables. Sin embargo,
Habían quedado atrapadas cuando las lluvias excepcionales de finales de marzo e inicios de abril causaron inundaciones que bloquearon sus rutas de escape. Durante casi 2 meses, las jóvenes habían sobrevivido en la cámara perdida, racionando sus provisiones y manteniendo la esperanza de que las aguas bajaran lo suficiente para permitir su escape. Los grabados en las paredes sugerían que habían mantenido una actitud positiva durante las primeras semanas, incluso organizando turnos para mantener el fuego encendido y llevando cuenta de los días. Pero conforme pasaba el tiempo y las provisiones se agotaban, la desesperación había crecido. El descubrimiento del túnel que llevaba a la catedral oculta había representado una nueva esperanza, pero también había revelado la magnitud de su situación. Estaban atrapadas en un sistema de cuevas mucho más extenso y peligroso de lo que habían imaginado. La decisión final de intentar escapar a través del río subterráneo había sido tomada cuando ya no tenían otras opciones. Los restos de la última fogata en la catedral oculta mostraban que habían quemado prácticamente todo lo que tenían disponible, incluyendo parte de su ropa, para mantenerse calientes durante las últimas noches. El mensaje que dejaron en la roca, explicó la comandante Ruiz con voz emocionada, muestra que sabían que era peligroso, pero también que mantenían la esperanza hasta el final. Querían regresar con sus familias. Raúl Morales tomó la palabra durante la conferencia de prensa. Su voz era firme, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Quiero agradecer a todos los que nunca dejaron de buscar a nuestras hijas, dijo. Ahora sabemos que fueron valientes hasta el final, que lucharon por sobrevivir y que nunca se dieron por vencidas. Doña Esperanza Villareal, la madre de Carmen, había traído consigo la cámara fotográfica que había sido recuperada del Lago Azul. Mi Carmen quería documentar su aventura, dijo sosteniéndola entre sus manos. Nunca pudo tomar las fotografías que soñaba, pero su historia ahora está documentada para siempre. Los medios nacionales cubrieron extensamente los resultados de la investigación. El caso se convirtió en un símbolo de la importancia de la exploración responsable de cuevas y llevó a cambios en los protocolos de seguridad para actividades espeleológicas en todo México. La Universidad Autónoma de Chihuahua anunció que establecería un centro de investigación espeleológica en memoria de las 5 estudiantes. El centro se dedicaría tanto a la investigación científica de sistemas de cuevas como a la promoción de prácticas seguras de exploración. Su muerte no fue en vano si podemos evitar que algo así vuelva a ocurrir, declaró el rector de la universidad durante la ceremonia de anuncio del centro de investigación. Las autoridades estatales también implementaron nuevas regulaciones para la exploración de cuevas. Se establecieron sistemas obligatorios de registro para grupos de exploradores, se mejoraron las comunicaciones de emergencia en áreas remotas, y se crearon equipos especializados de rescate en cuevas con base en las principales ciudades del estado. Pero para las familias, estas medidas, aunque importantes, no podían llenar el vacío dejado por la pérdida de sus hijas. El conocimiento de la verdad había traído cierto alivio, pero también había hecho más real y final su dolor. Al menos ahora sabemos que no sufrieron, comentó Patricia Sánchez Sr., madre de las hermanas Guadalupe y Patricia. Estuvieron juntas hasta el final, apoyándose mutuamente como siempre lo hicieron. La comunidad de San Miguel de las Cuevas, que había vivido con el peso del misterio durante 4 años, finalmente podía comenzar su proceso de duelo y sanación. Pero la historia de las 5 exploradoras había marcado para siempre la identidad del pueblo y la memoria colectiva de una generación. Los funerales de las 5 jóvenes se celebraron el 20 de agosto de 1998, exactamente 4 años y 5 meses después de su desaparición. Fue una ceremonia sin precedentes en San Miguel de las Cuevas, que atrajo a cientos de personas de todo el estado de Chihuahua y de otras partes de México. Los restos de las 5 estudiantes fueron sepultados en el cementerio municipal en una ceremonia que combinó elementos religiosos tradicionales con rituales de despedida diseñados específicamente para honrar su memoria y su espíritu aventurero. El sacerdote local, Padre Miguel Castañeda, había trabajado durante semanas con las familias para crear una ceremonia que fuera tanto un funeral como una celebración de las vidas que habían vivido. Alejandra, Carmen, Sofía, Guadalupe y Patricia no murieron el día que entraron en la cueva, declaró el padre Castañeda durante la homilía.
Vivieron durante casi 2 meses adicionales, demostrando una fortaleza y una determinación que debe inspirarnos a todos. Su espíritu explorador, su amistad inquebrantable y su amor por la vida son el verdadero legado que nos dejan. Las 5 tumbas fueron colocadas en círculo, representando la unidad del grupo que había permanecido junto hasta el final. Cada lápida fue grabada no solo con los nombres y fechas de nacimiento, sino también con frases que capturaban la personalidad de cada joven. Exploradora de corazones y cavernas para Alejandra, capturó la belleza del mundo para Carmen, buscó las historias del pasado para Sofía, fuerza en cuerpo y espíritu para Guadalupe, y escribió su historia hasta el final para Patricia. Raúl Morales había pasado las últimas semanas trabajando en un proyecto especial. Utilizando mapas detallados del sistema de cuevas creados durante la investigación, había construido una maqueta precisa que mostraba el recorrido completo que habían seguido las jóvenes desde la entrada de la Cueva de los Susurros hasta la Catedral Oculta. La maqueta fue colocada en un lugar de honor en el cementerio, sirviendo como memorial permanente de su viaje. Quería que la gente entendiera que no se perdieron, explicó Raúl durante la ceremonia. Sabían exactamente dónde estaban en cada momento. Tomaron decisiones valientes y calculadas. Fueron heroínas hasta el final. La Universidad Autónoma de Chihuahua otorgó póstumamente diplomas honorarios a las 5 estudiantes. Sus compañeros de clase, ahora graduados y trabajando en diversas profesiones, habían organizado una beca permanente que sería otorgada anualmente a estudiantes que se destacaran en ciencias naturales y exploración responsable. Durante la ceremonia, se leyeron fragmentos del diario de Patricia que habían sido recuperados y restaurados parcialmente. Sus palabras, escritas durante los primeros días de la exploración, capturaban la emoción y el sentido de aventura que habían motivado el viaje. Hoy comenzamos la aventura de nuestras vidas. La cueva nos espera con todos sus secretos, y nosotras estamos listas para descubrirlos. Alejandra dice que podríamos encontrar formaciones rocosas que nadie ha documentado antes. Carmen está emocionada por fotografiar la vida que existe en la oscuridad. Sofía espera encontrar evidencias de culturas antiguas. Guadalupe y yo simplemente estamos felices de estar aquí, juntas, viviendo este momento. Los padres de las jóvenes habían decidido donar todos los objetos personales recuperados al museo local, que había creado una exposición permanente dedicada a las 5 exploradoras. La exposición incluía las mochilas restauradas, la cámara de Carmen, fragmentos del diario de Patricia, y réplicas exactas de los grabados encontrados en las cuevas. Queremos que su historia se mantenga viva, explicó doña Esperanza Villareal. Que inspire a otras jóvenes a perseguir sus sueños, pero también a hacerlo con prudencia y respeto por los peligros naturales. La ceremonia culminó con la bendición de una placa conmemorativa que fue instalada en la entrada sellada de la Cueva de los Susurros. La placa, hecha de bronce resistente a la intemperie, llevaba los nombres de las 5 jóvenes y una inscripción que había sido compuesta colectivamente por sus familias. En memoria de 5 exploradoras valientes que siguieron su pasión hasta el final. Su coraje en la adversidad, su amistad inquebrantable y su amor por el descubrimiento permanecerán para siempre en nuestros corazones. Que su ejemplo inspire a futuras generaciones a explorar el mundo con respeto, preparación y compañía. Mientras el sol se ponía sobre San Miguel de las Cuevas el día del funeral, los asistentes encendieron velas que habían sido distribuidas al comienzo de la ceremonia. Cientos de luces pequeñas parpadearon en la oscuridad creciente, creando un espectáculo conmovedor que simbolizaba cómo la luz de 5 vidas jóvenes continuaría brillando en la memoria de todos los que las habían conocido. La comandante Isabel Ruiz, quien había liderado la investigación que finalmente resolvió el misterio, fue la última en hablar durante la ceremonia. Como investigadora, he visto muchas tragedias, dijo. Pero raramente he visto tanta valentía, tanto amor y tanta determinación como la que mostraron estas 5 jóvenes. Su historia nos recuerda que el espíritu humano puede triunfar incluso en las circunstancias más difíciles. Los años que siguieron al funeral de las 5 exploradoras transformaron San Miguel de las Cuevas de manera profunda y permanente. El pueblo, que había vivido en la sombra del misterio durante 4 años, ahora se convertía en un símbolo de perseverancia, investigación científica y memoria colectiva.
El Centro de Investigación Espeleológica Las Cinco Exploradoras de la Universidad Autónoma de Chihuahua abrió sus puertas en marzo de 1999, exactamente 5 años después de la desaparición. El centro, ubicado en un moderno edificio en el campus principal de la universidad, se dedicaba tanto a la investigación pura de sistemas de cuevas como al desarrollo de protocolos de seguridad para exploración subterránea. Dr. Roberto Castillo, el geólogo que había participado en la investigación, fue nombrado director del centro. Bajo su liderazgo, el centro se convirtió rápidamente en un referente internacional en espeleología aplicada. Cada investigación que realizamos, cada protocolo de seguridad que desarrollamos, honra la memoria de Alejandra, Carmen, Sofía, Guadalupe y Patricia, declaró Castillo durante la inauguración. El centro había catalogado más de 200 cuevas en el estado de Chihuahua, creando mapas detallados y evaluaciones de riesgo que estaban disponibles gratuitamente para exploradores, científicos y autoridades de emergencia. También había desarrollado un sistema de comunicación de emergencia específicamente diseñado para entornos subterráneos, utilizando tecnología de radio de baja frecuencia que podía penetrar formaciones rocosas. En San Miguel de las Cuevas, el museo local se había expandido considerablemente gracias a donaciones nacionales e internacionales. La exposición dedicada a las 5 jóvenes ahora ocupaba todo el segundo piso del edificio e incluía simulaciones interactivas del sistema de cuevas, documentales sobre la investigación y una biblioteca especializada en espeleología y seguridad en actividades al aire libre. Miles de visitantes llegaban anualmente al pueblo para conocer la historia. Muchos eran estudiantes universitarios, inspirados por el ejemplo de las 5 jóvenes. Otros eran exploradores experimentados que venían a estudiar el caso como ejemplo de los riesgos inherentes a la espeleología. También llegaban familias que habían perdido seres queridos en circunstancias similares, buscando consuelo en la historia de cómo una comunidad había logrado encontrar respuestas y sanación. Raúl Morales se había convertido en un guardián no oficial de la memoria de las 5 jóvenes. Cada día caminaba hasta el cementerio para visitar las tumbas, y los fines de semana ofrecía tours gratuitos por el museo para visitantes que querían conocer detalles personales de la historia. A pesar del dolor que le causaba recordar, había encontrado propósito en mantener viva la memoria de su hija y sus amigas. La gente necesita saber que no fueron solo víctimas, explicaba Raúl a los grupos de visitantes. Fueron heroínas que lucharon hasta el final, que se apoyaron mutuamente, que nunca perdieron la esperanza. Esa es la verdadera lección de su historia. Doña Esperanza había reabierto su tienda de abarrotes, pero ahora también vendía libros sobre espeleología, mapas de la región y recuerdos relacionados con la historia de las 5 exploradoras. Todos los ingresos de estas ventas se destinaban a la beca universitaria establecida en memoria de las jóvenes. La Cueva de los Susurros permanecía oficialmente cerrada al público, pero se había convertido en un sitio de investigación permanente. Cada año, equipos de científicos de universidades mexicanas e internacionales llegaban para estudiar diversos aspectos del sistema, su geología, su hidrología, su ecosistema único y los factores que habían contribuido a la tragedia de 1994. Estos estudios habían producido avances significativos en la comprensión de sistemas de cuevas complejos y en el desarrollo de tecnologías de rescate subterráneo. Varios inventos y técnicas desarrollados durante la investigación del caso habían sido adoptados por equipos de rescate en todo el mundo. En el año 2000, 6 años después de la desaparición, se celebró la primera Semana de la Exploración Responsable en San Miguel de las Cuevas. El evento anual atraía a cientos de participantes, estudiantes, investigadores, exploradores profesionales y entusiastas del aire libre que venían a participar en conferencias, talleres y ceremonias conmemorativas. Durante esa primera semana, se inauguró un sendero interpretativo que llevaba desde el pueblo hasta la entrada sellada de la cueva. El sendero, diseñado para ser accesible para personas de todas las edades y capacidades físicas, incluía estaciones informativas que explicaban la geología de la región, la historia de las 5 exploradoras y las lecciones aprendidas sobre seguridad en exploración. La estación final del sendero, ubicada frente a la placa conmemorativa en la entrada de la cueva, se había convertido en un lugar de reflexión y homenaje.
Visitantes de todo el mundo dejaban flores, notas y pequeños objetos personales como muestra de respeto por las 5 jóvenes y como recordatorio de la importancia de la preparación y prudencia en la exploración. Su legado no es solo una advertencia sobre los peligros, reflexionaba la comandante Isabel Ruiz durante la ceremonia de inauguración del sendero. Es también una inspiración sobre el valor de la curiosidad científica, la importancia de la amistad verdadera y la fuerza del espíritu humano ante la adversidad. El 7 de marzo de 2004 marcó el 10º aniversario de la desaparición de las 5 exploradoras. San Miguel de las Cuevas se preparó para la conmemoración más grande en su historia, con la participación de autoridades nacionales, representantes de universidades internacionales y cientos de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la historia de Alejandra, Carmen, Sofía, Guadalupe y Patricia. La ceremonia comenzó antes del amanecer, a la misma hora en que las 5 jóvenes habían iniciado su última aventura 10 años antes. Las familias, ahora acompañadas por una nueva generación de hijos y nietos que llevaban los nombres de las exploradoras desaparecidas, se reunieron en el cementerio para una vigilia privada iluminada por velas. Raúl Morales, ahora de cabello completamente blanco pero con ojos que aún brillaban con determinación, había preparado un discurso especial para la ocasión. 10 años han pasado desde que nuestras niñas comenzaron su viaje hacia la eternidad, comenzó con voz serena. En estos 10 años, hemos aprendido que la muerte no puede silenciar el impacto de una vida vivida con pasión y propósito. El Centro de Investigación Espeleológica había publicado un informe especial documentando todos los avances científicos y de seguridad que habían resultado directa o indirectamente del caso. Los números eran impresionantes, más de 50 publicaciones científicas, 20 patentes de equipos de seguridad, 15 protocolos de rescate adoptados internacionalmente, y cientos de vidas salvadas en situaciones de exploración en todo el mundo. Cada vida salvada por los protocolos que desarrollamos es un tributo a su memoria, declaró el Dr. Castillo durante la presentación del informe. Su sacrificio involuntario se ha convertido en protección para futuras generaciones de exploradores. La Universidad Autónoma de Chihuahua anunció durante la ceremonia que había establecido un programa de intercambio internacional en espeleología, que permitiría a estudiantes mexicanos estudiar en universidades especializadas en otros países, y traería estudiantes extranjeros a México para investigar los sistemas de cuevas únicos del país. Las 5 exploradoras soñaban con descubrir nuevos mundos, explicó el rector de la universidad. Este programa de intercambio permitirá que su espíritu de descubrimiento continúe viviendo a través de nuevas generaciones de científicos y exploradores. Pero quizás el homenaje más emotivo fue la inauguración del Jardín de la Memoria en el centro del pueblo. El jardín, diseñado por arquitectos paisajistas de renombre nacional, recreaba simbólicamente el viaje de las 5 jóvenes desde la superficie hasta las profundidades de la Tierra y su eventual retorno a la luz. El jardín comenzaba con 5 senderos separados que representaban a cada una de las exploradoras, cada uno plantado con flores que habían sido las favoritas de cada joven. Los senderos gradualmente convergían y descendían hacia una fuente central circular que simbolizaba la cámara perdida donde las 5 habían permanecido juntas durante sus últimas semanas. Desde la fuente central, un arroyo artificial serpenteaba a través del jardín, representando el río subterráneo que había llevado sus mochilas hasta el lago azul. El arroyo terminaba en un pequeño estanque reflectante donde 5 chorros de agua se elevaban hacia el cielo, simbolizando cómo el espíritu de las jóvenes había trascendido su destino físico para convertirse en inspiración eterna. Las hermanas menores de las desaparecidas, ahora mujeres adultas con sus propias familias, habían sido las encargadas de plantar los primeros árboles en el jardín. María Sánchez, hermana menor de Guadalupe y Patricia, había estudiado biología marina inspirada por la historia de sus hermanas y ahora trabajaba en conservación de ecosistemas acuáticos. Mis hermanas me enseñaron que la curiosidad y la valentía pueden cambiar el mundo, dijo María durante la ceremonia de inauguración. Cada día en mi trabajo, trato de honrar esa lección explorando los misterios del océano con el mismo espíritu que ellas llevaron a las cuevas. La comandante Isabel Ruiz, ahora retirada pero presente como invitada de honor, reflexionó sobre cómo el caso había cambiado no solo las vidas de las familias involucradas, sino también los procedimientos de investigación criminal en todo México.
Este caso nos enseñó la importancia de nunca rendirse, de utilizar toda la tecnología disponible, y de escuchar tanto la ciencia como el corazón, declaró Ruiz. Las 5 exploradoras no solo encontraron su camino hacia la verdad después de 4 años de misterio, también nos guiaron hacia mejores maneras de buscar justicia y respuestas. La ceremonia culminó al atardecer con la lectura de un poema escrito colectivamente por estudiantes de literatura de todo México. El poema, titulado 5 luces en la oscuridad, había sido seleccionado de entre cientos de submissions en un concurso nacional. Mientras las últimas palabras del poema resonaban en el aire de la tarde, 5 globos biodegradables fueron liberados simultáneamente, cada uno llevando una pequeña luz LED que brillaría durante horas mientras los globos se elevaban hacia las estrellas. Los asistentes observaron en silencio mientras las 5 luces desaparecían gradualmente en la inmensidad del cielo nocturno. 10 años después, ellas siguen explorando, murmuró doña Esperanza mientras observaba las luces desvanecerse. Ahora exploran la eternidad, y desde allí continúan inspirándonos a todos a vivir con valentía, amistad y propósito. El misterio de las 5 exploradoras había sido resuelto, pero su legado continuaría creciendo. En universidades, en equipos de rescate, en aulas donde se enseñaba seguridad al aire libre, en las vidas de jóvenes inspiradas por su ejemplo, y en el corazón de un pequeño pueblo que había aprendido que algunas historias nunca terminan realmente, simplemente se transforman en algo más grande y más hermoso de lo que sus protagonistas pudieron imaginar. Sus nombres están grabados en piedra, pero sus espíritus viven en cada acto de exploración responsable, en cada amistad inquebrantable y en cada momento en que alguien elige la valentía sobre el miedo. Alejandra, Carmen, Sofía, Guadalupe y Patricia, 5 exploradoras que encontraron la inmortalidad no en su destino, sino en el impacto eterno de sus vidas vividas con pasión y propósito. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. ¡Hasta la próxima!